Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás, y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un grupo de monjes dedicados al cuidado de los enfermos se convirtió en una de las órdenes militares más poderosas y respetadas del mundo medieval? En este relato descubrirás el origen, la evolución y el legado de los caballeros hospitalarios, hombres que combinaron la compasión con la disciplina, la fe con la espada y el servicio con el sacrificio. A lo largo de esta travesía conocerás su nacimiento en Jerusalén, sus hazañas en las cruzadas, su resistencia en Rodas, su renacimiento en Malta y su huella en la historia moderna. Esta historia es para ti, que buscas calma antes de dormir, pero también deseas aprender y despertar la mente con los ecos de un pasado noble. Respira profundo. Deja que la historia te envuelva y acompáñame en este viaje donde el valor y la devoción se entrelazan con la eternidad. Suscríbete al canal y sigue explorando conmigo las páginas olvidadas del tiempo. Capítulo 1. El nacimiento de una hermandad sagrada. En el corazón del siglo XI, cuando Jerusalén se convirtió en el destino de incontables peregrinos cristianos, surgió una necesidad que trascendía la fe, el cuidado de los cuerpos y las almas agotadas por el viaje. En medio de los callejones polvorientos de la ciudad santa, un grupo de hombres piadosos, inspirados por el ideal de la hospitalidad, fundó un pequeño albergue. Allí ofrecían agua, comida y alivio a los peregrinos enfermos o heridos. Este refugio, situado cerca de la iglesia del Santo Sepulcro, sería el germen de una de las órdenes más influyentes de la cristiandad. Su propósito no era conquistar, sino servir, reflejando el espíritu más puro del Evangelio. El albergue fue impulsado por mercaderes de Amalfi, una próspera ciudad italiana que mantenía relaciones comerciales con Oriente. Bajo su patrocinio, se erigió un hospital dedicado a San Juan Bautista, símbolo de caridad y sacrificio. Los hermanos que lo administraban no eran soldados ni nobles, sino hombres de fe que veían en cada enfermo el rostro de Cristo. Su labor, aunque humilde, comenzó a llamar la atención de los peregrinos, quienes encontraban allí no solo medicina para el cuerpo, sino consuelo para el alma. Cuando los turcos selyúcidas conquistaron Jerusalén, las rutas hacia Tierra Santa se volvieron peligrosas, y el hospital fue testigo de innumerables sufrimientos. Sin embargo, su obra continuó gracias a la perseverancia de sus cuidadores, que se negaron a abandonar su misión. Estos hombres, guiados por un profundo sentido de servicio, establecieron una regla de vida inspirada en la obediencia, la castidad y la pobreza, los tres votos que más tarde definirían su identidad religiosa. Con la llegada de los cruzados en 1099 y la conquista cristiana de Jerusalén, la pequeña fraternidad encontró un nuevo impulso. Los reyes y nobles europeos, impresionados por la entrega de aquellos hombres, ofrecieron donaciones y tierras para fortalecer la obra hospitalaria. Así nació oficialmente la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, reconocida por el Papa Pascual II en 1113, a través de una bula que les otorgaba independencia eclesiástica. Desde ese momento, ya no serían simples cuidadores, sino guardianes de un ideal. El reconocimiento papal transformó la hermandad en una institución internacional. Los hospitalarios podían recibir donaciones, administrar bienes y establecer casas en toda Europa. Su estructura comenzó a organizarse con precisión. Un gran maestre al mando, caballeros que defendían la fe, capellanes que velaban por el espíritu y sirvientes que sostenían la vida diaria. Era una mezcla única de espiritualidad y organización militar, un equilibrio entre el claustro y la espada que los distinguiría por siglos. La devoción a San Juan Bautista marcó profundamente su identidad. Sus símbolos, la cruz blanca de 8 puntas sobre fondo negro, representaban las virtudes de la caballería cristiana: fe, justicia, misericordia, prudencia, fortaleza, templanza, lealtad y humildad. A través de ellos, proclamaban que su causa no era de conquista, sino de protección,
y servicio a los necesitados. Esta imagen los hizo respetados tanto por aliados como por adversarios, y su reputación se extendió rápidamente más allá del Mediterráneo. A medida que Jerusalén florecía bajo dominio cruzado, el hospital se convirtió en un centro de esperanza. Se atendían a cientos de pacientes por día, sin distinción de origen ni credo. Los cronistas de la época relataron que los monjes lavaban las heridas con vino, aplicaban ungüentos de hierbas y ofrecían comida con sus propias manos. Para ellos, cuidar a un enfermo era servir directamente a Dios, y morir en ese servicio equivalía a una victoria espiritual. La humildad de los primeros años no impidió que la orden creciera en influencia. Reyes de Francia, Inglaterra y Castilla comenzaron a donar castillos, tierras y rentas para sostener su labor. En poco tiempo, la institución estableció prioratos y encomiendas en toda Europa, que enviaban recursos a Tierra Santa. Así, lo que empezó como un pequeño refugio en Jerusalén se transformó en una red internacional de apoyo y fe. Entre los primeros líderes destaca Gerardo de Tonque, figura misteriosa y venerada por los cronistas. Se dice que fue él quien dio forma definitiva a la regla de la comunidad y quien inspiró su lema, servir y proteger. Su liderazgo sereno, centrado en la compasión, sentó las bases para que la fraternidad trascendiera generaciones. A su muerte, fue recordado como un santo sin espada, un ejemplo de virtud y humildad que los posteriores maestres tratarían de emular. La bula papal, Pie Postulatio Voluntatis, emitida en 1113, otorgó a los hospitalarios independencia frente a obispos y autoridades locales. Con ello, respondían únicamente al Papa, lo que les dio una libertad administrativa excepcional. Esta autonomía permitió expandirse con rapidez, construyendo hospitales y albergues desde Escandinavia hasta Tierra Santa. Su misión se universalizó: sanar, proteger y asistir a los peregrinos de toda la cristiandad. La organización interna se fue perfeccionando con el tiempo. Cada hermano debía respetar una disciplina estricta, horarios de oración, ayuno, trabajo y servicio. No había distinción de rango social dentro de las paredes del hospital. Todos eran iguales ante Dios y el sufrimiento humano. Esa igualdad espiritual fortaleció su unión, y pronto se convirtieron en un modelo de comunidad religiosa dedicada al bien común. Pero el eco de las cruzadas no tardó en influir en su destino. Con la constante amenaza musulmana sobre los reinos cristianos, la necesidad de proteger a los peregrinos se volvió urgente. Muchos de los hermanos, acostumbrados a cuidar enfermos, tomaron las armas para defender a los indefensos. Así, sin renunciar a su espíritu de caridad, comenzaron a adquirir una faceta militar que cambiaría su historia para siempre. Esta transformación no fue inmediata ni sencilla. Hubo tensiones entre quienes deseaban mantener el ideal original y quienes veían en la defensa armada una extensión de su deber espiritual. No obstante, la realidad de la guerra en Tierra Santa los empujó inevitablemente hacia el combate. La espada al servicio del amor y la justicia se convertiría en su nuevo instrumento de fe. El equilibrio entre oración y acción fue lo que permitió a la hermandad sobrevivir a los desafíos del tiempo. No se trataba de abandonar la compasión, sino de protegerla. Con el paso de las décadas, aquel hospital de Jerusalén se convirtió en una fortaleza espiritual y militar, símbolo de una nueva era de caballería cristiana. El mundo había cambiado, y ellos también. El nacimiento de esta hermandad no solo representó un acto de piedad, sino el inicio de una misión universal. Desde las humildes salas donde curaban heridas hasta los campos de batalla donde defendían su fe, los hospitalarios marcaron el comienzo de una historia en la que la devoción se alzó junto a la valentía. Su origen, tejido de servicio y sacrificio, sería el cimiento de una de las órdenes más duraderas y admiradas de la historia. Capítulo 2. De la caridad a la espada. El siglo XII trajo consigo una transformación profunda en el destino de aquella hermandad nacida entre oraciones y cuidados. Jerusalén, conquistada por los cruzados,
se convirtió en un crisol de culturas, tensiones y fe. En ese contexto, los antiguos cuidadores del hospital se vieron rodeados de una realidad que no podían ignorar: el peligro constante de las incursiones musulmanas y la vulnerabilidad de los peregrinos que llegaban desde Europa. La caridad seguía siendo su esencia, pero el deber de proteger a los débiles empezó a exigir algo más que compasión. Así comenzó el tránsito silencioso de los hábitos negros de servicio hacia las armaduras del deber. La primera decisión que marcó el cambio fue permitir que los hermanos capaces de portar armas se entrenaran en defensa de los caminos y de los enfermos. No se trataba de buscar la guerra, sino de evitar que la violencia ajena destruyera lo que habían construido. Con el tiempo, estos grupos armados adquirieron disciplina y estructura, estableciendo patrullas que escoltaban a los peregrinos por rutas peligrosas. Aquellos monjes guerreros comenzaron a ser respetados por su eficacia y por su estricto código moral, que les prohibía la crueldad y el saqueo. La orden se convirtió así en una institución dual, donde convivían los que servían con las manos y los que defendían con la espada. Esta dualidad generó admiración y también recelo dentro del mundo cristiano. Algunos eclesiásticos consideraban incompatible la vida religiosa con el combate, mientras otros veían en ellos un ejemplo de equilibrio entre fe y acción. El propio Papa Eugenio III respaldó su nuevo papel, otorgándoles indulgencias por proteger a los peregrinos y combatir a los enemigos de la cristiandad. El liderazgo de Raimundo Dupuy, sucesor de Gerardo, fue determinante en esta transición. Con una visión organizadora y pragmática, estableció una jerarquía militar dentro de la orden, con maestres, comendadores y caballeros armados. También redactó nuevas reglas que complementaban las de vida religiosa, integrando los valores de la caballería cristiana: valentía, lealtad y defensa de los inocentes. Bajo su mando, la institución dejó de ser un refugio pasivo para convertirse en una fuerza activa en la protección de Tierra Santa. La cruz blanca de 8 puntas, que antes simbolizaba las virtudes espirituales, comenzó a ondear también en los campos de batalla. Sin embargo, su uso no implicaba abandono de la piedad. Los caballeros armados debían seguir rezando las horas canónicas, asistir a misa y practicar la caridad dentro de lo posible. En los campamentos, improvisaban hospitales de campaña donde curaban tanto a aliados como a enemigos capturados. Su compromiso con la misericordia los distinguió incluso entre los ejércitos cruzados. A medida que el conflicto en Tierra Santa se intensificaba, las donaciones desde Europa aumentaron. Reyes y nobles enviaban recursos no solo por fe, sino también por estrategia, ya que la orden garantizaba estabilidad en las rutas y fortificaciones. Con estas riquezas, construyeron fortalezas en puntos estratégicos como Belvoir, Margat y Crac de Chevalier, esta última considerada una de las obras militares más impresionantes del medioevo. Cada piedra de esos muros representaba una mezcla de oración y acero. El adiestramiento de los nuevos caballeros era riguroso. Debían aprender a montar, manejar la lanza y la espada, pero también a obedecer sin cuestionar. No existía propiedad personal. Todo pertenecía a la comunidad. Los castigos por desobediencia eran severos, pues se consideraba que fallar en disciplina era fallar en fe. La obediencia se elevaba a la categoría de virtud cardinal, y el silencio se convirtió en compañero habitual en los claustros y cuarteles. Su participación en los combates se volvió decisiva en la defensa del reino de Jerusalén. En batallas como la de Montgisard y la de Arsuf, lucharon junto a los templarios y las fuerzas reales, protegiendo a los peregrinos y reforzando los bastiones cristianos. Los cronistas destacaban su orden y coraje, pero también su serenidad frente al peligro. Para ellos, la guerra no era un acto de odio, sino una forma extrema de servicio. La transformación no estuvo exenta de críticas. Algunos monjes tradicionales acusaban a la orden de haber traicionado su misión original de misericordia. Sin embargo, sus defensores argumentaban que proteger la vida también era una forma de caridad. Raimundo Dupuy insistía en que no había contradicción entre curar y combatir, pues ambas acciones defendían la creación divina.
Este razonamiento consolidó la identidad híbrida que los caracterizaría durante siglos. Con el tiempo, las filas de los caballeros se nutrieron de jóvenes nobles europeos, deseosos de servir a Dios y alcanzar prestigio. Entrar en la orden se convirtió en una aspiración de honor, comparable a ingresar en la nobleza militar del tiempo. La ceremonia de ingreso incluía votos solemnes de obediencia, castidad y pobreza, pero también el juramento de defender la fe hasta la muerte. Así, cada caballero se convertía en un monje guerrero, símbolo viviente del ideal cristiano de servicio absoluto. Mientras tanto, los hospitales bajo su administración seguían funcionando con eficiencia ejemplar. En Jerusalén, el principal centro podía albergar a más de 1000 enfermos a la vez, atendidos por médicos formados en la tradición árabe y latina. Su sistema de atención influiría más tarde en el desarrollo de la medicina europea. De esta manera, aun mientras la espada brillaba en el campo, la lámpara del conocimiento seguía encendida en sus salas. La coexistencia de curación y combate dio origen a una nueva ética caballeresca. Los hermanos consideraban que cada herida recibida en batalla era un acto de redención y que la victoria debía ir acompañada de compasión. Nunca combatían por gloria personal ni por riqueza, sino por mantener abiertos los caminos hacia los lugares santos. Su reputación se extendió por Oriente y Occidente, y pronto fueron temidos por los sarracenos, tanto como admirados por los cristianos. El equilibrio entre religión y guerra se mantuvo gracias a una administración eficiente. Cada priorato europeo enviaba tributos a Tierra Santa, asegurando un flujo constante de recursos. Esta red de apoyo les permitió sostener ejércitos y hospitales sin depender totalmente de los reyes cruzados, muchos de los cuales enfrentaban crisis internas. La independencia económica fortaleció su poder, pero también despertó la envidia de otras órdenes. En las décadas siguientes, su papel como defensores de los peregrinos se amplió al de guardianes de fortalezas fronterizas. Eran los primeros en resistir los asedios y los últimos en retirarse. Su lema se volvió un recordatorio de su doble naturaleza: pro fide et obsequio, por la fe y el servicio. Con esa frase, unían el altar y el campo de batalla en una sola causa. Al final del siglo XII, la orden había cambiado para siempre. La caridad seguía siendo su corazón, pero la espada se había vuelto su escudo. Ya no eran solo curadores del cuerpo y el alma, eran también los protectores de la cristiandad en su frontera más peligrosa. Su transformación estaba completa, y con ella comenzaba una nueva etapa de gloria y sacrificio que pondría a prueba su fe, su fuerza y su destino. Capítulo 3. Jerusalén y el ideal del servicio. Jerusalén fue el corazón espiritual de la orden, el lugar donde la fe se mezclaba con la acción y donde el sacrificio se convertía en una forma de adoración. Desde las colinas que rodeaban la ciudad sagrada, las campanas del Hospital de San Juan marcaban el ritmo de una vida dedicada al servicio. Allí no existían distinciones entre nobles y humildes, entre caballeros y enfermos. Todos eran parte de un mismo propósito: honrar a Dios sirviendo al prójimo. La ciudad, centro del mundo cristiano, se transformó en el escenario donde el ideal hospitalario alcanzó su más alta expresión. Dentro de los muros del gran hospital, el silencio era interrumpido solo por las oraciones y los suspiros de los pacientes. Las largas salas estaban cubiertas de telas, limpias, los lechos se alineaban en orden perfecto, y en cada rincón se respiraba el olor de hierbas medicinales. Los hermanos atendían a todos sin preguntar su origen, su lengua o su fe. Musulmanes, judíos y cristianos eran tratados con la misma dedicación. Este principio, revolucionario para su tiempo, convirtió al Hospital de Jerusalén en un símbolo de compasión universal. El trabajo en aquel lugar requería disciplina y entrega absoluta. Cada hermano tenía una tarea específica. Algunos se encargaban de preparar los alimentos, otros lavaban las heridas, otros distribuían agua y vigilaban el orden. Las jornadas comenzaban al amanecer con el sonido de la campana mayor, seguido por la misa y las oraciones comunitarias.
Después, el hospital se llenaba de movimiento, un flujo constante de servicio que duraba hasta bien entrada la noche. Los enfermos más graves eran visitados personalmente por el prior o el maestre, como signo de humildad y ejemplo. El ideal de servicio se manifestaba también en la atención espiritual. Los capellanes recorrían las salas ofreciendo consuelo a los moribundos, escuchando confesiones y recitando salmos. La muerte no era vista como un final trágico, sino como una puerta hacia la redención. Muchos peregrinos, debilitados por el viaje, encontraban allí no solo la curación del cuerpo, sino la paz del alma. La fe y la ciencia convivían de manera natural, porque ambos caminos conducían a la misericordia. Jerusalén, sin embargo, no era una ciudad tranquila. Las tensiones entre los reinos cruzados y los estados musulmanes hacían que la vida estuviera siempre al borde del peligro. Las caravanas que llegaban al hospital traían no solo enfermos, sino también noticias de batallas, asedios y traiciones. Aún así, la orden mantuvo su neutralidad dentro de los muros sagrados. Incluso en los días de guerra, el hospital seguía siendo un lugar inviolable, donde la humanidad prevalecía sobre las banderas. Los cronistas medievales quedaron impresionados por la magnitud de la institución. Guillermo de Tiro describió con asombro cómo cientos de camas estaban siempre ocupadas y cómo los hermanos servían la comida personalmente, con guantes blancos, en señal de respeto. Cada paciente recibía pan, vino, carne y verduras, un lujo impensable para los pobres de la época. La limpieza y el orden eran considerados actos sagrados, pues reflejaban el alma de quienes servían. La economía del hospital dependía de las donaciones enviadas desde Europa y de los tributos recogidos en las encomiendas. Gracias a una red administrativa eficiente, el flujo de recursos era constante. Los fondos se usaban no solo para el mantenimiento, sino también para comprar medicinas importadas de Egipto, telas finas y alimentos frescos. Este nivel de organización permitió que la institución sobreviviera incluso en tiempos de guerra o hambruna, consolidando su prestigio entre los reinos cruzados. En los alrededores de Jerusalén, los hermanos también gestionaban hospicios más pequeños destinados a peregrinos en tránsito. Estos puntos de descanso ofrecían agua, sombra y pan a quienes llegaban exhaustos tras cruzar el desierto. Para muchos viajeros, el emblema de la Cruz Blanca representaba esperanza. Saber que una mano amiga los esperaba al final del camino era, para algunos, la diferencia entre la vida y la muerte. El ideal del servicio se extendía más allá del cuerpo y el alma. La orden impulsó la educación de nuevos médicos y cirujanos formados en técnicas árabes y latinas. Se copiaban manuscritos sobre anatomía, se estudiaban hierbas curativas y se experimentaba con nuevos ungüentos. El hospital se convirtió en un centro de conocimiento donde el saber médico se transmitía sin distinción de origen. Aquella apertura intelectual anticipó la futura síntesis cultural del Renacimiento. La convivencia entre diferentes religiones y culturas fue otro rasgo distintivo. Aunque Jerusalén estaba bajo dominio cristiano, los hospitalarios mantenían contacto con médicos judíos y árabes. Intercambiaban conocimientos y remedios, convencidos de que la sabiduría era un don divino que debía compartirse. En los registros del hospital figuran nombres de sanadores musulmanes que trabajaron junto a los monjes, un hecho excepcional en una época dominada por el fanatismo. No todo era serenidad dentro de la ciudad sagrada. Las intrigas políticas del Reino de Jerusalén, los conflictos entre templarios y varones y las presiones del clero generaban tensiones constantes. A pesar de ello, la orden mantuvo una reputación de imparcialidad. Su fuerza moral provenía precisamente de su independencia. No respondían a reyes, sino al Papa y a su propia regla. Esa autonomía les permitió conservar el respeto de todas las facciones. Las procesiones religiosas eran uno de los momentos más solemnes. En días señalados, los hermanos salían del hospital en filas, vestidos con sus túnicas negras y la cruz blanca sobre el pecho.
Llevaban cirios encendidos y entonaban cánticos en latín por las calles de Jerusalén. Los peregrinos los observaban con reverencia, reconociendo en ellos la pureza de una fe puesta al servicio de la humanidad. Estas ceremonias reforzaban el vínculo entre la devoción y la acción. La espiritualidad de la orden no se expresaba solo en los rituales, sino en los pequeños gestos cotidianos. Compartir la comida, limpiar una herida o rezar por un enfermo eran actos de amor que daban sentido a su existencia. En las noches silenciosas, cuando la ciudad dormía, las lámparas del hospital seguían encendidas. Aquella luz constante simbolizaba su misión: iluminar el sufrimiento humano con la llama de la esperanza. El impacto del hospital trascendió las murallas de Jerusalén. Los viajeros que regresaban a Europa llevaban consigo historias de aquel lugar donde se mezclaban la fe, la ciencia y la compasión. Muchos monasterios imitaron su modelo de atención, dando origen a hospitales en Francia, Italia y España, inspirados en su ejemplo. De esta forma, la semilla plantada en Tierra Santa germinó en todo el continente. El ideal del servicio fue, sin duda, el alma de su existencia. En una época de cruzadas y ambiciones, los hermanos demostraron que la verdadera grandeza no se medía por conquistas, sino por actos de bondad. Jerusalén no fue solo su sede, sino su símbolo. Una ciudad donde la tierra y el cielo se encontraban, donde la espada se inclinaba ante el deber de sanar, y donde el amor al prójimo se convirtió en el arma más poderosa de todas. Capítulo 4. Cruzadas y juramento de sangre. La historia de la orden quedó sellada con hierro y fuego durante las cruzadas, un periodo donde la fe y la guerra se confundieron en un mismo estandarte. Las campañas hacia Tierra Santa no solo fueron expediciones militares, sino también pruebas de resistencia espiritual para quienes juraron proteger los lugares sagrados. Los hospitalarios, ya reconocidos por su disciplina y devoción, se convirtieron en una fuerza indispensable dentro del ejército cristiano. Su lema de servicio adquirió un nuevo significado en los campos de batalla, donde el sacrificio se transformó en un acto de obediencia divina. La Segunda Cruzada marcó su primera gran participación activa. Bajo el mando de reyes como Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania, los hermanos marcharon hacia Oriente para reforzar las posiciones cristianas. Aunque la campaña resultó un desastre militar, la reputación de la orden salió fortalecida. En medio del caos, los monjes guerreros se destacaron por mantener la disciplina y atender a los heridos en plena retirada. Los cronistas registraron cómo, mientras otros ejércitos huían, ellos permanecían firmes junto a los caídos, cumpliendo su voto de no abandonar jamás a un compañero. Su papel en la defensa de los reinos cruzados se consolidó tras la caída de Edesa en 1144. A partir de entonces, los hospitalarios asumieron la tarea de fortificar los territorios fronterizos. Crac de Chevalier, Belvoir y Margat se transformaron en bastiones casi inexpugnables. Estas fortalezas no solo eran centros militares, sino también refugios para civiles y peregrinos durante los asedios. Desde allí, vigilaban las rutas, administraban recursos y garantizaban la seguridad de los santos lugares. Durante la Tercera Cruzada, los hermanos combatieron bajo el estandarte de Ricardo Corazón de León. En las arenas de Arsuf y Jaffa, su valentía se hizo legendaria. Formaban la vanguardia en las cargas, sosteniendo la línea cuando el resto del ejército se tambaleaba. El propio Ricardo, según los relatos, los elogiaba por su capacidad de lucha y su serenidad bajo el peligro. Su disciplina los diferenciaba de los demás cruzados, a menudo divididos por ambiciones personales. Para ellos, cada batalla era una oración en movimiento. El enfrentamiento con Saladino, sultán de Egipto y Siria, fue una de las pruebas más duras. Tras la derrota cristiana en Hattin en 1187, Jerusalén volvió a manos musulmanas. Muchos caballeros perecieron en combate y otros fueron ejecutados por negarse a renunciar a su fe. La caída de la ciudad sagrada fue un golpe devastador, pero no el fin de su misión. Los hospitalarios sobrevivientes se reagruparon en San Juan de Acre,
desde donde reorganizaron su poder y continuaron defendiendo las últimas posiciones latinas en Oriente. La pérdida de Jerusalén consolidó su transformación definitiva en una orden militar de defensa territorial. Ya no bastaba con curar, había que resistir. En Acre, erigieron un nuevo cuartel general fortificado con muros dobles y torres macizas. Desde allí, coordinaban la administración de castillos, las rutas de suministros y la formación de nuevos reclutas. Cada hermano debía ser capaz de blandir la espada y rezar con la misma convicción. La oración y la estrategia se fusionaron como pilares inseparables de su existencia. La Cuarta Cruzada desvió su curso hacia Constantinopla, y aunque la orden no participó directamente en el saqueo de la ciudad, su neutralidad le permitió mantener prestigio moral frente a la deshonra de los demás ejércitos. Mientras otros se enriquecían con el botín, los hospitalarios continuaron su labor humanitaria en los puertos de Siria y Chipre. Allí atendían a los refugiados cristianos que huían de las guerras, reforzando su imagen de guardianes no solo de la fe, sino también de la compasión. El siglo XIII estuvo marcado por una sucesión de campañas infructuosas. Sin embargo, los hospitalarios mantuvieron su compromiso hasta el último momento. En la Séptima Cruzada, acompañaron a Luis IX de Francia en su expedición a Egipto. Durante la batalla de Mansura, resistieron hasta el final, protegiendo al rey cuando fue capturado. Su lealtad inquebrantable les valió el respeto incluso de los musulmanes, que admiraban su coraje y sentido del deber. A medida que las derrotas se acumulaban, el juramento de sangre que unía a los hermanos adquirió un tono más solemne. Juraban no retirarse, no rendirse, no abandonar su estandarte mientras tuvieran fuerzas. Muchos cumplían ese voto literalmente, cayendo en combate con la cruz blanca aún visible sobre sus pechos ennegrecidos por el polvo. La guerra ya no era solo una empresa política o religiosa, era una prueba de fe personal, un sacrificio consciente en nombre de un ideal superior. El asedio de Acre en 1291 fue el último acto de heroísmo en Tierra Santa. Durante semanas resistieron los ataques de los ejércitos mamelucos con una determinación casi sobrehumana. Los muros caían uno tras otro, pero los defensores no retrocedían. Cuando la ciudad finalmente fue tomada, los últimos hospitalarios se atrincheraron en su fortaleza principal, luchando hasta el amanecer. De aquellos muros derrumbados surgió una nueva leyenda, la de una orden que prefería morir antes que rendirse. La caída de Acre marcó el fin de la presencia cristiana en el Levante. Los sobrevivientes se retiraron a Chipre, llevando consigo los restos de sus reliquias, archivos y símbolos. Aunque derrotados, no estaban destruidos. Desde el exilio, comenzaron a planificar su renacimiento. Los mares del Mediterráneo se convertirían en su nuevo campo de batalla, y su misión continuaría desde islas fortificadas que pronto serían sinónimo de resistencia. La experiencia de las cruzadas dejó una huella profunda en su identidad. Aprendieron que la fortaleza no se encontraba solo en las armas, sino en la capacidad de reconstruirse tras la adversidad. Cada derrota les enseñó a adaptarse, a mover sus fronteras sin perder el propósito. De monjes curadores pasaron a ser estrategas navales, de defensores de Jerusalén a guardianes del Mediterráneo. Su espíritu seguía siendo el mismo: proteger la fe a cualquier costo. El juramento de sangre que los unía trascendió generaciones. Los jóvenes que ingresaban en la orden escuchaban relatos de los mártires de Jatín y Acre como si fueran evangelios de valor. Sus nombres eran recordados en las oraciones diarias y su ejemplo servía de guía moral. En una época en que la gloria era efímera, ellos mantenían viva la idea de que el honor residía en la fidelidad al deber. Las cruzadas no fueron solo una serie de guerras, sino una etapa de transformación espiritual. En medio de la violencia y el caos, los hospitalarios demostraron que la fe podía coexistir con la disciplina y la humanidad. Aunque los reinos cruzados desaparecieron, la orden sobrevivió gracias a su capacidad de adaptación y a la pureza de su propósito. No combatían por imperios, sino por ideales que el tiempo no pudo destruir.
Así, el juramento de sangre se convirtió en su mayor herencia. Desde los desiertos de Palestina hasta los puertos del Mediterráneo, la cruz blanca siguió representando el vínculo entre la devoción y el coraje. Cada batalla librada, cada vida entregada, fue un testimonio del poder del sacrificio. En las cruzadas forjaron su destino, y aunque el mundo cambió, su espíritu quedó grabado para siempre en la historia de la fe y la caballería. Capítulo 5. La fortaleza de Rodas. Tras la caída de Acre, los hospitalarios buscaron un nuevo refugio que les permitiera continuar su misión y mantener su independencia. El Mediterráneo se convirtió en su horizonte estratégico, y entre todas las islas posibles, una destacó por su posición privilegiada. Rodas, situada entre Europa y Asia, controlaba las rutas comerciales que unían el Egeo con el Insirón Levante. Desde allí, la orden podía vigilar los movimientos otomanos y salvaguardar el tráfico cristiano. En 1309, después de una larga y compleja campaña, lograron conquistar la isla, estableciendo allí su nueva sede. Nacía así una nueva etapa, marcada por la fortaleza, el mar y la perseverancia. La toma de Rodas no fue una conquista inmediata. Durante 3 años, los hermanos combatieron contra las fuerzas bizantinas y turcas que controlaban la región. Su habilidad naval, sumada a su disciplina, les permitió finalmente apoderarse de la isla y sus principales puertos. Una vez asegurado el territorio, comenzaron un ambicioso proyecto de fortificación. Bajo la dirección del gran maestre Fulques de Villaret, se levantaron murallas, bastiones, torres de vigilancia y túneles defensivos que transformaron la isla en un bastión casi impenetrable. El nuevo cuartel general se convirtió en una ciudad-estado. Los hospitalarios gobernaban Rodas con autoridad absoluta, combinando el poder militar, religioso y administrativo. La población local, compuesta por griegos, latinos y comerciantes extranjeros, vivía bajo su protección. Los caballeros establecieron leyes justas, garantizando la seguridad y el comercio. La isla prosperó rápidamente, convirtiéndose en un centro de intercambio entre Oriente y Occidente. La Cruz Blanca ondeaba sobre las torres como símbolo de orden y fe. La vida cotidiana en Rodas era una mezcla de disciplina monástica y preparación militar. Los días comenzaban con oraciones y terminaban con ejercicios de defensa. Los caballeros se turnaban en guardias, entrenamientos y tareas de gobierno. En los puertos, los navíos hospitalarios patrullaban el Egeo, persiguiendo piratas y vigilando los movimientos del Imperio Otomano. El mar se convirtió en su nuevo campo de batalla, y su flota en una de las más temidas del Mediterráneo. Las murallas de la ciudad eran una obra maestra de ingeniería. Se dividían en secciones llamadas bailías, cada una defendida por caballeros de distintas naciones europeas: franceses, italianos, ingleses, españoles y alemanes. Cada grupo era responsable de mantener y proteger su parte de la fortificación. Esta organización fomentaba la competencia y el orgullo, pero también una cooperación constante. En caso de ataque, todos sabían exactamente cuál era su posición y su deber. Durante los siglos XIV y XV, Rodas fue objeto de continuos ataques. Los turcos, deseosos de dominar el mar Egeo, lanzaron repetidas ofensivas contra la isla. En 1444, el sultán Mahmud II intentó conquistarla, pero fue rechazado tras semanas de combate. La victoria reforzó la reputación de los caballeros como defensores de la cristiandad. Sin embargo, sabían que la amenaza no había terminado. Los otomanos, cada vez más poderosos, preparaban un asedio que pondría a prueba todos los cimientos de la fortaleza. El gran maestre Pierre d'Aubusson asumió el mando en un momento crítico. Visionario y decidido, reforzó las defensas, amplió las murallas y modernizó las armas. Su liderazgo sería determinante en 1480, cuando el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, envió una enorme flota contra Rodas. Durante 3 meses, la isla resistió bombardeos, asaltos y traiciones internas. Los defensores, superados en número, lucharon con valentía inquebrantable.
El asedio de 1480 fue uno de los episodios más heroicos de la historia de la orden. Los turcos lograron abrir brechas en las murallas, pero cada intento de invasión fue repelido. Los caballeros, agotados y heridos, se negaron a rendirse. Las crónicas cuentan que los hombres de D'Aubusson combatían incluso desde los tejados de las casas y que las mujeres locales colaboraban transportando municiones y agua. Finalmente, el ejército otomano se retiró, dejando miles de muertos. Rodas había sobrevivido. La victoria resonó en toda Europa. El Papa Sixto IV elogió públicamente a la orden y las cortes cristianas enviaron donativos y reconocimientos. Rodas fue considerada el escudo de la cristiandad. Sin embargo, la amenaza otomana persistió y la isla debía mantenerse siempre preparada. Durante las décadas siguientes se mejoraron las fortificaciones y se fortaleció la marina. Los hospitalarios comprendieron que la guerra sería parte permanente de su destino. La convivencia con la población local fue un desafío constante. Aunque el gobierno de la orden era firme, buscaba mantener la paz entre las diferentes comunidades. Los griegos conservaron sus costumbres y religión ortodoxa, mientras que los latinos predominaban en la administración. Los mercados bullían de actividad y las calles se llenaban de marineros, mercaderes y peregrinos. Rodas se convirtió en una encrucijada cultural, donde convivían lenguas, religiones y saberes. La arquitectura de la ciudad reflejaba el poder y la espiritualidad de la orden. Iglesias, hospitales y arsenales coexistían dentro de un mismo recinto amurallado. El Palacio del Gran Maestre, con sus salas decoradas con mosaicos bizantinos y escudos heráldicos, simbolizaba la unión entre fe y autoridad. Las calles empedradas llevaban nombres de las lenguas europeas, recordando el carácter internacional de la comunidad. A nivel político, la orden actuaba con independencia, pero mantenía alianzas con las potencias cristianas. Sus relaciones con Venecia, Génova y el Papado eran esenciales para garantizar suministros y apoyo militar. Aunque los hospitalarios se declaraban neutrales en los conflictos europeos, participaban activamente en la defensa del Mediterráneo contra la expansión otomana. La diplomacia y la guerra se convirtieron en herramientas complementarias de supervivencia. En el mar, la flota hospitalaria desempeñó un papel crucial en la lucha contra la piratería musulmana. Sus galeones y galeras, equipados con cañones y tripulados por caballeros experimentados, escoltaban los barcos cristianos y atacaban las bases enemigas en las costas de Anatolia y Egipto. Estas acciones no solo debilitaban al enemigo, sino que aseguraban el control del comercio marítimo, fuente vital de ingresos para la isla. A pesar de su fortaleza, la orden sabía que Rodas no sería eterna. El avance del Imperio Otomano parecía imparable. En 1522, el sultán Solimán el Magnífico lanzó un asedio masivo con más de 100.000 soldados. Durante 6 meses, los muros resistieron, pero las fuerzas eran desiguales. El gran maestre Philippe Villiers de l'Isle Adam negoció una rendición honorable que permitió a los defensores retirarse con dignidad. La ciudad, devastada, pasó a manos otomanas. Aunque derrotados, salieron de Rodas con la cabeza erguida. La población los despidió con lágrimas, reconociendo su valor y justicia. La Cruz Blanca desapareció de las murallas, pero no del espíritu de quienes habían resistido. La fortaleza de Rodas se perdió, pero su ejemplo quedó como un testamento de fe, coraje y unidad. La orden sobrevivió, dispuesta a renacer una vez más, esta vez sobre otras costas. Capítulo 6. Caballeros de Malta. Después de abandonar Rodas en 1523, los hermanos vagaron por Europa durante varios años, buscando un nuevo hogar donde reconstruir su base espiritual y militar. El Papa Clemente VII intercedió ante el emperador Carlos V, quien ofreció la isla de Malta, junto con Gozo y Trípoli, a cambio de un tributo simbólico, un halcón anual entregado al virrey de Sicilia. Así, en 1530, la orden estableció su sede en el archipiélago maltés. A partir de entonces, sus miembros serían conocidos como los Caballeros de Malta,
un nombre que se grabaría en la historia con la misma fuerza que sus predecesores en Jerusalén y Rodas. El nuevo territorio era árido, pequeño y carecía de recursos naturales, pero poseía un valor estratégico inmenso. Malta controlaba el paso entre el Mediterráneo occidental y oriental, lo que la convertía en un punto clave para el comercio y la defensa. Los caballeros comprendieron inmediatamente que su supervivencia dependía del dominio del mar. En poco tiempo, construyeron fortalezas, astilleros y arsenales, transformando la isla en una poderosa base naval capaz de resistir al imperio más temido del mundo, el otomano. El gran maestre, Philippe de Villiers de l'Isle-Adam, fue el primero en organizar la vida en Malta. Estableció una nueva capital en Birgu, fortificó sus costas y fundó un hospital que continuaba la tradición caritativa de la orden. Las murallas crecían día a día, mientras los monjes guerreros se adaptaban al nuevo entorno. La isla se convirtió en un símbolo de renacimiento. Un pequeño trozo de roca convertido en Minnosetseman, bastión de fe, disciplina y resistencia frente a un mar hostil. Durante las décadas siguientes, los caballeros reforzaron sus defensas y su flota. Bajo el liderazgo de Jean de la Valette, la orden alcanzó su momento de mayor esplendor. La amenaza otomana crecía nuevamente, y en 1565 el sultán Solimán el Magnífico decidió eliminar a los cristianos del Mediterráneo central. Envió una armada gigantesca para conquistar Malta, con más de 200 navíos y 40.000 hombres. Frente a ellos, apenas 9.000 defensores se preparaban para el combate. El asedio de Malta fue una de las gestas más célebres de la historia militar. Desde mayo hasta septiembre de 1565, los otomanos lanzaron ataques continuos contra las fortificaciones de Birgu, Senglea y San Elmo. Este último fuerte cayó tras semanas de resistencia feroz, pero su defensa permitió ganar tiempo para reforzar el resto de la isla. Los caballeros, exhaustos y superados en número, combatían con determinación absoluta, convencidos de que cada día de resistencia era una victoria espiritual. Jean de la Valette se convirtió en el alma del sitio. En los momentos más críticos, recorría las murallas alentando a sus hombres, espada en mano, recordándoles que luchaban no por gloria ni tierras, sino por la supervivencia de la fe. Su liderazgo mantuvo unida la defensa. Los cañones tronaban día y noche, y el aire se llenaba de humo, polvo y oraciones. Finalmente, en septiembre, la llegada de refuerzos cristianos desde Sicilia obligó a los otomanos a retirarse. La victoria salvó no solo a Malta, sino también a Europa. Shindu, fracaso otomano, detuvo su expansión hacia el oeste y consolidó a la orden como la guardiana del Mediterráneo. El Papa Pío IV llamó a los caballeros el muro de la cristiandad. La isla se transformó en un símbolo de esperanza para los reinos cristianos, y Jean de la Valette fue aclamado como héroe. En honor a su liderazgo, se fundó una nueva capital, La Valeta, una ciudad planificada con precisión, militar y dedicada a la devoción. La Valeta fue concebida como una joya del Renacimiento fortificado. Calles rectas, plazas amplias, iglesias y palacios se alzaron sobre el promontorio. El hospital, conocido como Sacra Infermeria, fue uno de los más avanzados de su tiempo. Contaba con salas ventiladas, limpieza rigurosa y atención médica gratuita para todos los que llegaban a sus puertas, sin importar su origen. La combinación de ciencia, disciplina y fe convirtió a Malta en un modelo de organización y humanidad. Durante los siglos XVII y XVIII, los caballeros de Malta dominaron los mares. Sus galeras patrullaban constantemente el Mediterráneo, enfrentando corsarios y escoltando barcos mercantes. Los ingresos obtenidos de las encomiendas europeas y del comercio marítimo sostenían su economía. Aunque su carácter militar seguía siendo esencial, la orden también fomentó las artes, la arquitectura y la educación. Malta se transformó en un faro cultural en medio del mar. La relación con las potencias europeas era compleja. Francia, España, el Papado y Venecia competían por influencia, y la orden debía mantener un delicado equilibrio político.
A pesar de las tensiones, su independencia fue respetada durante siglos. Los caballeros acuñaban su propia moneda, mantenían diplomacia propia y gobernaban como soberanos. Sin embargo, la riqueza y el poder trajeron consigo el riesgo de la complacencia, y la disciplina espiritual comenzó a debilitarse lentamente. El siglo XVIII marcó el inicio de un cambio de era. Las guerras religiosas habían quedado atrás, y el Mediterráneo ya no era un campo de batalla entre cristianos y musulmanes. La piratería disminuía, y la necesidad de una orden militar parecía desvanecerse. Muchos europeos veían a los caballeros de Malta como un vestigio del pasado. Aún así, la isla continuó siendo un refugio de estabilidad y prestigio, gracias a su administración eficiente y su neutralidad en los conflictos internacionales. El equilibrio se rompió con la llegada de la Revolución Francesa. En 1798, Napoleón Bonaparte, camino a Egipto, desembarcó en Malta. Los caballeros, divididos y debilitados, no pudieron ofrecer resistencia. Según la regla, no podían combatir contra otros cristianos, y el gran maestre Ferdinand von Hompesch decidió rendirse para evitar una masacre. Tras más de 2 siglos de dominio, la Cruz Blanca fue arriada una vez más. Napoleón saqueó la isla y confiscó sus bienes, marcando el fin del poder territorial de la orden. Sin embargo, su espíritu no desapareció. Muchos caballeros huyeron a Europa, reorganizándose en diferentes países. El Papa los acogió en Roma, donde establecerían su nueva sede. Desde allí continuarían su labor caritativa, adaptándose a un mundo que había dejado atrás las cruzadas, pero que aún necesitaba manos que sirvieran. La pérdida de Malta fue dolorosa, pero también una oportunidad para redefinir su propósito. Ya no eran guerreros del mar, sino guardianes de la humanidad. Su misión de servir a los enfermos, pobres y víctimas de la guerra se convirtió en su nueva cruzada. En lugar de espadas, empuñaron medicinas, hospitales y ayuda humanitaria. A lo largo del tiempo, su nombre dejó de ser sinónimo de guerra y se convirtió en un símbolo de solidaridad. Malta quedó atrás como una página gloriosa, pero no final. Los caballeros habían demostrado una vez más su capacidad para renacer de las ruinas. Su historia en la isla no fue solo una epopeya militar, sino una lección de resistencia, fe y adaptación. En cada muro de La Valeta, en cada fortaleza, en cada hospital, permanecía la huella de hombres que hicieron del deber su vida y del servicio su eternidad. Capítulo 7. Fe, ciencia y medicina. Desde sus primeros días en Jerusalén, la orden comprendió que la fe debía ir acompañada de conocimiento y que servir a Dios implicaba también comprender las leyes del cuerpo humano. Su vocación hospitalaria no se limitaba a aliviar el sufrimiento, sino a descubrir las causas del dolor para combatirlo con sabiduría. Con el paso de los siglos, esta búsqueda convirtió a los hospitalarios en una de las instituciones médicas más avanzadas del mundo medieval, donde la religión y la ciencia coexistían en armonía. En los hospitales fundados por la orden, la atención médica se basaba en 3 pilares: higiene, nutrición y cuidado espiritual. A diferencia de otros lugares de su tiempo, los enfermos no eran tratados como una carga, sino como huéspedes sagrados. Cada paciente tenía su propio lecho, sábanas limpias y una dieta equilibrada. Se administraban remedios a base de hierbas, vino y aceites aromáticos. La limpieza era tan importante como la oración, porque se creía que la pureza del cuerpo reflejaba la del alma. Los registros de Jerusalén y Rodas muestran que los hermanos mantenían un sistema médico riguroso. Se realizaban inspecciones diarias de los alimentos, se hervía el agua y se lavaban los instrumentos con vino o vinagre. Estos procedimientos, adelantados para su época, redujeron las infecciones y aumentaron la esperanza de vida entre los pacientes. Su modelo inspiró a otros hospitales en Europa, y muchos monarcas enviaron emisarios para aprender sus métodos. El conocimiento médico que aplicaban provenía de múltiples fuentes. La convivencia con árabes y bizantinos permitió a los monjes acceder a textos de Galeno, Hipócrates
y Avicena. Tradujeron manuscritos del árabe y del griego al latín, creando una biblioteca médica única. En sus aulas se enseñaban anatomía, botánica y cirugía. Los aprendices practicaban observando operaciones y autopsias discretas, algo poco común en la Europa cristiana de entonces. En 1900, Malta, la Sacra Infermeria, se convirtió en una joya de la medicina moderna. Sus salas, iluminadas por grandes ventanales, estaban diseñadas para favorecer la ventilación y la luz natural. Cada cama disponía de ropa limpia y utensilios personales. El hospital tenía un sistema de drenaje avanzado, cocinas higiénicas y almacenes de medicamentos. Los cronistas italianos del siglo XVII la describían como la maravilla del mundo cristiano, un ejemplo de ciencia aplicada con devoción. La orden también promovió el estudio de la farmacia. En los laboratorios de Malta se preparaban ungüentos, bálsamos, jarabes y píldoras con plantas traídas de África, Asia y el Mediterráneo. Los boticarios, muchos de ellos formados por la propia institución, registraban cuidadosamente las dosis y los efectos de cada tratamiento. Gracias a estos estudios, desarrollaron una reputación excepcional en el campo de la medicina natural. Además del cuerpo, los hermanos se preocupaban por el alma del enfermo. Antes de cualquier operación, un sacerdote ofrecía la bendición y escuchaba la confesión del paciente. En las salas de convalecencia se colocaban imágenes de santos, crucifijos y textos bíblicos. Las oraciones acompañaban a los tratamientos, porque se creía que la fe fortalecía el espíritu y aceleraba la curación. Este enfoque integral, físico, mental y espiritual, anticipó conceptos que siglos después inspirarían la medicina holística moderna. La educación fue otro pilar esencial. Los jóvenes que aspiraban a ingresar en la orden recibían instrucción no solo en armas y teología, sino también en ciencias naturales y medicina. Las escuelas de Rodas y Malta formaban médicos y cirujanos que más tarde servirían en toda Europa. Muchos reinos solicitaban su ayuda en tiempos de epidemia, reconociendo su pericia y disciplina. En ellos, el conocimiento era un acto de caridad. Durante las grandes pestes que asolaron el continente, los hospitalarios fueron de los pocos que permanecieron en su puesto. Mientras otros huían, ellos atendían a los enfermos en cuarentenas estrictas, protegiéndose con túnicas enceradas y máscaras de hierbas aromáticas. Su valentía salvó innumerables vidas y reforzó su reputación de servidores de la humanidad. La obediencia a sus votos se extendía más allá del peligro físico. Consideraban que morir curando era un privilegio. La precisión con la que organizaban sus hospitales asombró a los observadores extranjeros. Cada espacio tenía una función clara: salas para hombres y mujeres, zonas de aislamiento para contagiosos, cocinas separadas, almacenes de agua y vino, capillas, boticas y morgues. El orden era absoluto y cada tarea se realizaba en silencio. Esta eficiencia no solo garantizaba resultados médicos, sino que también expresaba una espiritualidad basada en la disciplina. El avance de la medicina experimental durante los siglos XVII y XVIII encontró en la orden un aliado inesperado. Algunos de sus médicos participaron en estudios anatómicos, colaboraron con universidades italianas y realizaron observaciones astronómicas y químicas. Aunque la institución mantenía su carácter religioso, no rechazaba los descubrimientos científicos. Su apertura intelectual permitió integrar la razón con la fe sin conflicto, un equilibrio que pocas entidades eclesiásticas lograron mantener. La atención a los marineros y peregrinos también fue parte fundamental de su labor. Los hospitales portuarios en Malta ofrecían tratamiento gratuito a quienes llegaban enfermos tras largas travesías. Muchos eran musulmanes o judíos, pero recibían el mismo trato que los cristianos. Esta práctica, motivada por el principio de la dignidad humana, trascendía las divisiones religiosas. En los puertos del Mediterráneo, el emblema de la Cruz Blanca se convirtió en sinónimo de refugio y misericordia. La botánica médica alcanzó un desarrollo notable en los jardines de la orden.
Allí se cultivaban especies exóticas como aloe, mirra, azafrán y ruibarbo, importadas de África y Oriente. Los hermanos registraban sus propiedades curativas y las combinaban en fórmulas experimentales. Algunas de estas recetas se conservaron durante siglos y fueron base de medicamentos modernos. El estudio de las plantas reforzó su conexión con la naturaleza como expresión de la creación divina. El respeto hacia el conocimiento fue tan grande que muchos manuscritos científicos se preservaron gracias a ellos. Cuando la peste, la guerra o la censura amenazaban la destrucción de los libros, los hospitalarios los copiaban y resguardaban en sus archivos. Así, contribuyeron a la transmisión del saber clásico a la Europa renacentista. Su labor silenciosa, combinando la fe con la preservación de la razón, fue un puente entre la Edad Media y la modernidad. En última instancia, su legado médico fue inseparable de su espiritualidad. Cada herida curada, cada vida salvada, era una ofrenda a Dios. No buscaban gloria ni recompensa, solo el cumplimiento de su vocación. En tiempos en que la ciencia y la religión a menudo chocaban, ellos demostraron que podían caminar juntas. La historia de su medicina no fue solo la de una práctica curativa, sino la de un compromiso eterno entre el conocimiento y la compasión. Capítulo 8. El declive de una orden heroica. El esplendor que había acompañado a la orden durante los siglos XVI y XVII comenzó a desvanecerse con el paso del tiempo. El mundo cambiaba con rapidez, y las guerras santas perdían sentido en una Europa que avanzaba hacia la razón y la diplomacia. Las viejas estructuras feudales se desmoronaban, y con ellas el papel de las órdenes militares. Los caballeros, que durante siglos habían sido defensores de la fe y guardianes del Mediterráneo, se enfrentaban a un nuevo enemigo, la obsolescencia. La pérdida de su función militar fue el primer golpe. La expansión otomana se había detenido y el comercio marítimo ya no dependía de las galeras armadas. Los puertos europeos estaban protegidos por armadas nacionales más modernas, dotadas de cañones y navíos de línea. En ese contexto, la orden comenzó a parecer una institución del pasado. Sus miembros seguían jurando pobreza, castidad y obediencia, pero muchos procedían de familias nobles que buscaban prestigio más que sacrificio. Las riquezas acumuladas a lo largo de los siglos se convirtieron en una carga moral. En Malta, los palacios resplandecían, las ceremonias eran fastuosas y los hábitos de austeridad desaparecían poco a poco. Algunos caballeros mantenían un alto nivel de vida, contradiciendo los ideales fundacionales. Las críticas no tardaron en llegar desde Roma y desde las cortes europeas, donde se cuestionaba la necesidad de mantener una orden que ya no combatía ni curaba con la misma intensidad que antes. A pesar de los intentos de reforma, la estructura interna se volvió pesada y burocrática. Las encomiendas europeas, que antes financiaban hospitales y galeras, se administraban con lentitud y corrupción. Las disputas entre las diferentes lenguas nacionales, franceses, españoles, italianos y alemanes, dificultaban la unidad. La orden, que había resistido a ejércitos enteros, comenzaba a fragmentarse desde dentro. El siglo XVIII trajo consigo nuevas ideas. La Ilustración cuestionó la autoridad de la Iglesia y la legitimidad de las instituciones religiosas. La fe dejó de ser el motor de la política y el humanismo desplazó al dogma. En ese nuevo paradigma, los caballeros parecían anacrónicos. Muchos monarcas, especialmente en Francia, comenzaron a confiscar las propiedades eclesiásticas para fortalecer el Estado. La orden, dependiente de esas rentas, sufrió pérdidas considerables. Las tensiones externas se unieron a las internas. Los ataques piratas, aunque todavía existían, ya no justificaban la existencia de una flota permanente. El Hospital de La Valeta seguía funcionando, pero su actividad se redujo drásticamente. Las vocaciones disminuían y cada vez más jóvenes nobles rechazaban el estilo de vida monástico. El esplendor que había iluminado a los hospitalarios en Rodas y Malta se transformaba en una sombra nostálgica.
La Revolución Francesa marcó el punto de inflexión definitivo. En 1798, Napoleón Bonaparte, en su expedición hacia Egipto, exigió a la orden que permitiera el desembarco de sus tropas en Malta. Los caballeros, fieles a su regla, no podían luchar contra cristianos, pero tampoco podían rendirse sin resistencia. El gran maestre Ferdinand von Hompesch optó por la rendición pacífica, un acto que muchos consideraron traición, pero que evitó una masacre. Aquel día, tras más de 2 siglos, la Cruz Blanca fue arriada por última vez en las murallas de La Valeta. La rendición supuso el colapso político y territorial de la institución. Napoleón confiscó los bienes, expulsó a los hermanos y dispersó sus archivos. La orden quedó sin patria, sin ejército y sin poder. Algunos caballeros buscaron refugio en Rusia, donde el zar Pablo I, movido por admiración, aceptó protegerlos y fue proclamado Gran Maestre Honorario. Aunque el Papa nunca reconoció oficialmente su liderazgo, este gesto permitió a la institución sobrevivir en el exilio. Los años posteriores fueron de confusión y reestructuración. En un mundo dominado por revoluciones, imperios y naciones modernas, la idea de una orden caballeresca parecía una reliquia medieval. Sin embargo, los hermanos no renunciaron a su esencia. En Roma, reorganizaron su jerarquía y centraron su labor en la asistencia médica y humanitaria. El espíritu de servicio, aunque despojado de armas, permanecía intacto. Durante el siglo XIX, la orden se reinventó. Estableció hospitales, asilos y centros de socorro en toda Europa. Sus miembros, ya sin títulos nobiliarios obligatorios, dedicaban su vida al cuidado de los enfermos y víctimas de desastres. En tiempos de guerra, ofrecían ayuda a soldados de todos los bandos, recuperando el principio de neutralidad que había guiado su origen en Jerusalén. De esa forma, la Cruz Blanca recobró su significado como emblema de caridad y compasión. El declive militar se transformó en renacimiento moral. Aunque ya no gobernaban territorios ni controlaban flotas, su labor humanitaria les devolvió respeto. La Santa Sede reconoció su continuidad como orden soberana, permitiéndoles mantener relaciones diplomáticas y su propia bandera. Su nueva batalla no era contra ejércitos, sino contra la enfermedad y la miseria humana. La fe volvía a expresarse a través del servicio. Aún así, el recuerdo del pasado pesaba sobre ellos. Los castillos abandonados, las fortalezas en ruinas y los archivos dispersos eran testigos de su antiguo poder. En los siglos de gloria habían sido guerreros temidos. Ahora eran custodios de una tradición. Algunos críticos los veían como una institución simbólica sin relevancia práctica, pero quienes conocían su historia sabían que, incluso sin espadas, seguían cumpliendo su juramento original: proteger y servir. En medio de los cambios políticos del siglo XIX, la orden logró conservar su independencia legal. Aunque carecía de territorio, se le reconoció estatus soberano, con sede en Roma y representación internacional. Emitía pasaportes, sellos y mantenía embajadas. Su continuidad fue un milagro institucional, una muestra de que la fuerza espiritual podía sobrevivir a la pérdida de poder material. El siglo XX trajo nuevas pruebas. Las guerras mundiales pusieron a prueba su neutralidad y su capacidad de ayuda. Los hospitales y ambulancias bajo su emblema asistieron a miles de heridos, sin distinción de nacionalidad. En aquellos campos devastados por la violencia, los antiguos caballeros demostraron que la verdadera heroicidad ya no estaba en el combate, sino en salvar vidas. Así concluyó una era de acero y comenzó una de compasión. El declive de la orden no fue una derrota, sino una transformación. De guerreros pasaron a ser guardianes de la humanidad y de conquistadores a servidores. El ideal heroico no desapareció, simplemente cambió de forma. Allí donde la fe se encuentra con la ciencia y la caridad sustituye a la espada, aún resuena el eco de una orden que, incluso en su caída, nunca dejó de ser heroica. Capítulo 9. Herencia y transformación moderna. En el umbral del siglo XX,
La antigua orden de los hospitalarios se encontraba frente a una nueva realidad. Ya no gobernaban islas ni empuñaban espadas, pero conservaban algo que ningún imperio podía arrebatarles: su espíritu de servicio. Con el paso del tiempo, comprendieron que su supervivencia dependía de adaptarse a los desafíos del mundo contemporáneo. La fe seguía siendo su guía, pero la caridad se transformó en su campo de batalla. Así comenzó una etapa de renovación moral, marcada por la acción humanitaria, la diplomacia y el compromiso social. El reconocimiento internacional de la Orden como entidad soberana fue un acontecimiento singular. A pesar de no poseer territorio, mantuvo su estatuto jurídico y su independencia bajo la protección de la Santa Sede. Su sede en Roma, en el Palacio Magistral, se convirtió en el corazón de una red mundial de asistencia. Desde allí, el Gran Maestre y el Consejo Soberano coordinaban misiones médicas, programas de ayuda y proyectos de cooperación en todos los continentes. La Cruz Blanca volvió a ser símbolo de esperanza, no de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, sus miembros organizaron hospitales de campaña en Europa, donde atendieron a miles de soldados sin distinción de bando. Aquella neutralidad recordaba su origen: servir a todo ser humano, sin importar su fe o nacionalidad. En un continente devastado por el conflicto, su labor humanitaria fue reconocida por gobiernos y poblaciones civiles. Por primera vez en siglos, el mundo moderno volvió a mirar con respeto a los herederos de los caballeros de Jerusalén. El período de entreguerras consolidó su papel en la asistencia médica internacional. Se establecieron cuerpos de voluntarios en Alemania, Francia, Italia y España, que trabajaban en hospitales, orfanatos y centros de caridad. Muchos de ellos eran laicos, lo que marcó una apertura inédita en la historia de la institución. La orden dejaba de ser un reducto de nobleza para transformarse en una fraternidad universal de servicio. Esa democratización fue la clave de su continuidad. La Segunda Guerra Mundial volvió a poner a prueba su espíritu. En medio del caos, sus ambulancias y clínicas móviles socorrían tanto a civiles como a prisioneros de guerra. En Roma, la sede central sirvió de refugio a cientos de desplazados y perseguidos. Los miembros arriesgaron sus vidas para proteger a inocentes de todas las confesiones, incluyendo judíos perseguidos por el régimen nazi. Su neutralidad se convirtió en una forma de resistencia moral, un eco moderno del antiguo juramento de proteger la vida. Terminada la guerra, el mundo entró en la era de la reconstrucción y la cooperación internacional. La Orden se integró en las nuevas dinámicas globales, estableciendo relaciones diplomáticas con países de Europa, América, Asia y África. Actualmente mantiene vínculos oficiales con más de 100 naciones y participa activamente en organismos internacionales. Su estatus de soberanía sin territorio la convierte en un caso único en el derecho internacional, una institución medieval plenamente viva en el siglo XXI. Las obras hospitalarias se expandieron a pinos y cientos de escala planetaria. Se fundaron centros médicos en África, Asia y América Latina, así como programas de vacunación, ayuda alimentaria y respuesta ante desastres naturales. La Orden adoptó un enfoque moderno, basado en la cooperación con gobiernos, ONGs y organizaciones religiosas. Su misión se adaptó a los nuevos tiempos, sin perder su esencia: cuidar a los más vulnerables, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana como principio universal. En países de Oriente Medio, sus hospitales y clínicas continuaron la labor iniciada siglos atrás en Jerusalén. En lugares marcados por conflictos, como Líbano o Siria, su personal médico ofrecía asistencia sin distinción de credo. En África, se involucraron en campañas contra la malaria y en proyectos de acceso al agua potable. En América, su acción se concentró en programas de rehabilitación y asistencia social. De esa manera, la Cruz de 8 puntas se convirtió en un símbolo global de solidaridad. El espíritu diplomático también fue fundamental para su transformación moderna. La Orden actúa como mediadora en conflictos, ofreciendo ayuda humanitaria donde la política fracasa. Su neutralidad y su reconocimiento como sujeto soberano
le permiten actuar en zonas de guerra sin representar intereses nacionales. Esa independencia moral, heredada de sus votos originales, la distingue en un mundo marcado por la división. Su voz es escuchada no por poder, sino por credibilidad. La dimensión espiritual se mantuvo viva a pesar de la modernidad. Los miembros religiosos o laicos siguen haciendo votos de servicio y dedicación. La liturgia, las ceremonias y las tradiciones medievales coexisten con la tecnología, los aviones y las redes digitales. Esa mezcla de pasado y presente les otorga un carácter atemporal, una continuidad que conecta los siglos de cruzadas con el humanitarismo contemporáneo. Cada acción médica o diplomática sigue siendo una forma de oración. En el ámbito educativo, la Orden ha promovido el estudio de la historia, la ética y la medicina. Instituciones académicas en Roma, Malta y Alemania investigan sus archivos y difunden su legado. Los manuscritos preservados a lo largo de siglos se han convertido en patrimonio histórico de la humanidad. Su conservación y difusión garantizan que la memoria de su pasado inspire las nuevas generaciones a servir con la misma pasión y disciplina. A lo largo del siglo XXI, su labor se ha orientado también hacia los desafíos modernos: migración, pobreza urbana y catástrofes climáticas. Equipos de voluntarios se despliegan en zonas de crisis para proporcionar alimentos, refugio y atención médica. En los campos de refugiados del Mediterráneo y en regiones devastadas por terremotos o guerras, su presencia continúa siendo sinónimo de consuelo y humanidad. En cada acto de ayuda resuena el eco de su antiguo lema: Tuitio fidei et obsequium pauperum, la defensa de la fe y el servicio a los pobres. El legado espiritual de la Orden se refleja en su influencia silenciosa. No busca protagonismo mediático ni poder político. Su fuerza reside en la coherencia entre su historia y su presente. En un mundo dominado por la inmediatez, representa la constancia. Ha sobrevivido a imperios, revoluciones y guerras porque su fundamento no depende del tiempo, sino de la convicción. En cada hospital, cada embajada y cada misión, su historia continúa escribiéndose con actos concretos. Su transformación no implicó renunciar a sus raíces, sino hacerlas universales. Lo que comenzó como un refugio en Jerusalén, hoy abarca todo el planeta. La espada fue reemplazada por la compasión y la fortaleza de piedra por la fortaleza del espíritu. La Orden de Malta, nombre con el que se la conoce en la actualidad, sigue siendo un testimonio vivo de que la fe y la humanidad pueden caminar juntas, más allá de siglos, fronteras o ideologías. Así, en la era moderna, el legado hospitalario se mantiene como una llama inextinguible. Lo que un día fue un voto pronunciado entre pinos en los muros de un hospital en Tierra Santa, hoy resuena en clínicas, misiones y corazones en todo el mundo. Su historia demuestra que el verdadero poder no radica en conquistar territorios, sino en sanar almas. Los siglos cambiaron su forma, pero no su esencia. Seguir siendo, en todo tiempo, un faro de servicio, compasión y esperanza. Capítulo 10. Curiosidades y legado inmortal. La historia de los caballeros hospitalarios está llena de detalles fascinantes que revelan la complejidad de una institución que ha sobrevivido casi 1000 años. A diferencia de otras órdenes militares que desaparecieron con el tiempo, ellos lograron reinventarse sin perder su esencia. Detrás de su cruz blanca se esconden siglos de disciplina, sacrificio y sabiduría. Su legado no solo pertenece a la historia religiosa o militar, sino también al desarrollo de la medicina, la diplomacia y la humanidad misma. Una de las curiosidades más notables es que la Orden sigue existiendo como un Estado soberano sin territorio. Posee su propio gobierno, moneda, pasaporte y servicio postal. Sus embajadas gozan de estatus diplomático y su bandera, la Cruz Blanca, sobre fondo rojo, ondea en más de 100 países. A pesar de no tener fronteras físicas, es reconocida por la comunidad internacional como una entidad independiente, lo que la convierte en una rareza jurídica y política en el mundo moderno. Otro aspecto sorprendente es la continuidad ininterrumpida de su liderazgo.
Desde el siglo XII hasta hoy, la institución ha tenido más de 80 grandes maestres. Cada uno ha sido elegido por voto de los miembros del Consejo Soberano y confirmado por el Papa. Algunos, como Jean de la Valette o Pierre d'Aubusson, dejaron huellas imborrables por su valentía y sabiduría. El actual Gran Maestre sigue portando el título de Príncipe y Gran Maestre, símbolo de una autoridad espiritual y moral más que política. El emblema de la cruz de 8 puntas encierra un significado profundo. Cada punta representa una virtud: lealtad, piedad, franqueza, valentía, honor, caridad, justicia y respeto. Además, las 8 puntas evocan las lenguas o divisiones nacionales que componían la orden en la Edad Media. Este símbolo, que alguna vez adornó los escudos de guerra, hoy se encuentra en hospitales, ambulancias y misiones humanitarias, recordando que la verdadera nobleza está en servir. Pocos saben que su sistema hospitalario fue el precursor de los hospitales modernos. Introdujeron prácticas avanzadas como la separación de enfermos por tipo de enfermedad, la ventilación controlada y la higiene rigurosa. En sus registros se detallan menús equilibrados, listas de medicamentos y normas de conducta. La administración meticulosa de sus recursos inspiró a futuras instituciones médicas y fue modelo para la organización hospitalaria europea durante siglos. El archivo histórico de la Orden, conservado en Roma y en La Valeta, contiene documentos que abarcan casi un milenio. Cartas papales, mapas, inventarios, tratados médicos y registros de batalla forman parte de su valioso patrimonio. Algunos textos medievales sobre botánica y cirugía solo se conocen gracias a sus copias. En la actualidad, investigadores de todo el mundo estudian estos manuscritos para comprender mejor la interacción entre ciencia, religión y poder en la Edad Media. Entre las curiosidades más llamativas se encuentra la tradición del halcón maltés. Cada año, durante siglos, la orden debía entregar al virrey de Sicilia un halcón como tributo simbólico por la cesión de Malta. Este gesto, inmortalizado en la literatura y el cine, representaba la independencia de la institución y su compromiso con la gratitud. El halcón, además, simbolizaba vigilancia y nobleza, cualidades asociadas a los caballeros. El uniforme de los hospitalarios también tiene su propio lenguaje. El manto negro con la cruz blanca era utilizado en ceremonias y actos religiosos, mientras que en 1900 combate llevaban un hábito rojo con el mismo emblema, señal de sacrificio y valor. A lo largo del tiempo, el atuendo se simplificó, pero el color y la cruz permanecieron invariables. Hoy, los voluntarios y miembros de la Orden visten versiones modernas del uniforme, recordando la continuidad de su tradición. Su influencia se extendió incluso al ámbito marítimo. La flota de Malta, en su apogeo, era una de las más temidas del Mediterráneo. Además de combatir piratas, los caballeros introdujeron mejoras en la navegación, la artillería naval y la cartografía. Algunos de sus mapas del siglo XVI, elaborados en la Escuela Náutica de La Valeta, se conservan como obras maestras de precisión y arte. El mar fue tanto su frontera como su camino hacia la eternidad. Una curiosidad poco conocida es su participación en obras artísticas y arquitectónicas. Financiaron iglesias, hospitales y fortalezas en toda Europa y el Mediterráneo, muchas de las cuales aún se conservan. La ciudad de La Valeta, construida tras el gran asedio de 1565, fue diseñada como una fortaleza renacentista perfecta, con calles rectas, bastiones y plazas abiertas. Fue una de las primeras urbes planificadas del mundo, y hoy es patrimonio de la humanidad. La influencia cultural de la Orden también se refleja en su lema latino, Tuitio Fidei et obsequium pauperum, que significa defensa de la fe y servicio a los pobres. Esta frase resume 1000 años de historia y sigue siendo el principio rector de su acción. En ella se encierra una idea sencilla pero poderosa. La fe no se demuestra con palabras, sino con actos. Por eso, su legado se mantiene vivo en cada hospital, misión y voluntariado que lleva su nombre. En tiempos modernos,
Su contribución a la diplomacia humanitaria es inestimable. Gracias a su neutralidad y prestigio, ha podido mediar en conflictos, facilitar el intercambio de prisioneros y coordinar ayuda en zonas de guerra. Su independencia le permite actuar donde los gobiernos no pueden, guiada únicamente por el principio del bien común. En un mundo dividido, su voz es una de las pocas que aún inspira consenso y respeto. Otro legado intangible pero duradero es su ejemplo de adaptación. Desde los campos de batalla hasta los hospitales contemporáneos, supieron cambiar sin perder su esencia. Su historia demuestra que las instituciones pueden evolucionar sin renunciar a sus valores. Lo que comenzó como una fraternidad religiosa se transformó en un movimiento humanitario internacional, capaz de unir a personas de diferentes culturas bajo un mismo propósito. Incluso hoy, miles de voluntarios alrededor del mundo continúan su labor. Médicos, enfermeros, diplomáticos y civiles trabajan bajo la misma cruz que un día brilló en Jerusalén. En desastres naturales, guerras y crisis sanitarias, su presencia es sinónimo de auxilio y esperanza. Cada acción, por pequeña que sea, conecta el presente con los ideales de aquellos primeros monjes que cuidaban peregrinos hace casi un milenio. El legado inmortal de los caballeros hospitalarios no reside únicamente en sus muros, ni en sus batallas, ni en sus títulos. Está en la continuidad de un espíritu que ha trascendido los siglos. El de servir con honor, ayudar sin distinción y mantener viva la fe en la bondad humana. Mientras existan manos dispuestas a sanar y corazones dispuestos a servir, su historia nunca llegará a su fin. Su cruz, iluminada por el tiempo, sigue siendo un faro de compasión que no se apaga, 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 que no